Jesús le gustaba hablar en parábolas con imágenes de naturaleza que aquí en la montaña la verdad es que nos parecen cercanas. Cuando habla de un árbol, bajo la sombra están cobijados muchos de ustedes aquí. En esta mañana pues se siente como los pájaros del Evangelio, ¿no? Cobijados en sus ramas. Y estos árboles que crecen así sin que se cuiden, sin que se rieguen, pues nos hablan de ese reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es el reino de Dios que permite estas montañas, esta naturaleza, este color verde cuando no llueve, ¿no? Dentro de la sequía, pues Dios permite, ¿no?, que la naturaleza crezca y se haga fecunda. Por eso muchas veces nosotros queremos controlarlo todo. Esa es una tentación del hombre, el deseo de control. Yo controlo todo para que funcione bien. Y cuando sale mal, me enojo, ¿no? O quiero en realidad que las cosas sean como yo quiero. Y busco, me cuesta delegar en otros porque la van a hacer peor que yo. Entonces yo quiero controlar que salgan como yo quiero las cosas. Es una tendencia del corazón humano, no es algo que uno se invente, sino que ocurre. Y por eso cuando Jesús les hablaba del reino de Dios, escapaba a su imaginación. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De qué me está hablando? Para ellos el reino de Dios era pues ese reino político, ese reino de Israel, ese reino del Dios de Israel, que conseguía que se estableciese en un lugar y por lo tanto se unía, ¿no?, ese Dios, la política, el Estado, Dios. Pero Jesús venía a hablar de algo totalmente distinto, diferente, por eso incomprensible. Y quizá por eso ocupaba estas imágenes que le servían para explicar mejor lo que él quería decir. A ver, ¿cómo crece el reino de Dios? Pues digo, no crece por la fuerza, no crece de golpe, crece en primer lugar sin que tú te des cuenta. Eso es lo más impresionante, crece sin que te des cuenta. Nosotros que hacemos progresos, ¿verdad?, queremos progresar en nuestra vida espiritual. Bueno, pues el reino de Dios crece sin que me dé cuenta. Yo solo siembro y el reino crece. Yo solo pongo el cauce para que el agua pase. Yo solo coloco la semilla para que la semilla muera y dé fruto. Y del fruto salgan las raíces, salga el tronco, salgan las ramas, salgan los frutos. Pero eso es de Dios, es el reino de Dios. Es lo que Dios logra hacer en mi vida. Y para eso tengo que dejarme hacer por Él. Justamente la imagen que hoy aparece en las lecturas es el justo. ¿Quién era el justo de Israel? ¿Quién era el justo del pueblo de Dios? Pues aquel que había escuchado la palabra de Dios y la había hecho vida en su corazón. Aquel cuyas palabras y obras estaban unidas, eran coherentes, había una cohesión en su corazón. Era una persona íntegra, que tenía un valor y por lo tanto era creíble. San José era el justo, por eso para todos los papás a los que celebramos, la figura de San José es una figura importante, es el justo, el que está lleno de Dios, es el que no tiene, como se podría decir, no tiene un precio. Hoy en día la gente piensa que todos tenemos un precio, que basta con ofrecer una cantidad para que dejemos de pensar como pensamos. Pero en realidad el hombre justo, el justo de Dios, no tiene un precio, no se deja comprar, no cambia de opinión de acuerdo a las influencias o lo que le conviene a él, sino que se mantiene firme en sus opiniones y principios, aunque le vaya mal, ¿no? Porque le puede ir mal, le pueden atacar, lo pueden condenar. El hombre justo es ese. Los papás, todos los padres espirituales, los que quieren ser padres espirituales, estamos llamados a tener esa coherencia en nuestra forma de pensar y actuar, mantener esa fidelidad, esa justicia de Dios. Esos son los justos del Señor porque creemos en Él y queremos que se haga vida en nosotros. Ese es San José, ese era Abraham, el padre del pueblo de Israel, ese era Moisés, que atravesó el desierto. Esos eran todos los padres de la iglesia, en nuestra historia de iglesia, los justos de Dios, los santos son los justos de Dios. San José era el justo porque creyó cuando era imposible creer y decidió repudiar a su esposa en secreto para no hacerle daño, por respeto, por cuidarla, porque creyó en Dios. Es justo de Dios el que tiene pues esas raíces profundas. Es como un árbol que está situado incluso aquí, en medio de la montaña, donde parece que no hay agua, y se mantiene con hojas, la sombra, se mantiene firme, no se cae, no se seca, no se pudre, vive. Ese es el justo. Entonces es un poco vocación de quererse como justos, de querer ser de Dios y por lo tanto de querer parecernos a esos árboles que tengan raíces hondas. Entonces la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿cuántas son mis raíces? ¿Cómo son mis raíces profundas? ¿Cuánta hondura tiene mi corazón? Muchas veces nuestra fe está pegada con alfileres, ¿no? O sea, así. Entonces viene una pequeña tormenta, un pequeño viento y ya
desaparece Dios de mi vida. Ya la iglesia no me vale nada más, los sacramentos no me vale nada porque estaba agarrado con un alfiler. Y claro, si llega un pequeño empujón del viento, me quita la fe. Cuando la fe es tan pequeña y tiene tan pocas raíces, cualquier cosa que me pase va a acabar con ella. Está claro. Por eso uno admira a aquellas personas que han pasado por cosas muy difíciles y mantienen la fe. Y mantienen la hondura de su fe. Y se mantienen arraigados en Dios porque saben que Dios es más fuerte en sus vidas. Y que su arraigo profundo está en Dios, no en las inclemencias del tiempo, de las cosas que pasan, que nos duelen, que nos rompen, pero que nos mantiene unidas a raíz. El viento podrá romper ramas de nuestra vida, podrá romper incluso parte del tronco, pero mientras la raíz esté firme, volverá a crecer ese árbol, volverá a mantenerse firme en mitad de la tormenta. Y eso es lo que nos cuestiona, nos pregunta, pero ¿cómo es de profunda mi fe? ¿Cuánta fe realmente tengo en Dios? ¿Es la fe de un domingo, que vengo a misa? ¿O es la fe diaria, la fe que condiciona mi vida, que me determina a actuar, que hace que tome mis decisiones en Dios, para Él, con Él? ¿Cómo tomo las decisiones de mi familia, en mi vida personal? ¿Dónde están las raíces? ¿Cómo son de hondas? Para que haya hondas raíces tengo que tener una intimidad con Dios, una profundidad, una interioridad con Él. Si no la tengo, es muy difícil que mi fe sea profunda. Mi fe será una fe de eventos, de actos, de momentos, pero no de la vida diaria, la vida cotidiana. Es donde se juega mi fe, en lo cotidiano, donde no pasan grandes cosas. Porque como decía Jesús hoy, el reino de Dios crece muy lento y crece cuando no me doy cuenta y crece en lo secreto. No sale en Instagram el reino de Dios, diciendo su crecimiento. Siempre se dice, ¿no?, que hace más ruido un árbol que cae que los 1000 árboles que crecen en el bosque. Hace más ruido, claro que sí. Pero no por eso es más fuerte lo que ocurre. Lo que ocurre es más fuerte en el bosque, porque crecen miles de árboles, lentamente, a un ritmo que es el de Dios. Ese ritmo de Dios que a veces nos desespera, ¿no?, porque no es el nuestro. Entonces queremos las cosas ya, inmediatamente, ahora. Queremos que las cosas queden fotografiadas para testificar que existieron. Pero realmente las cosas que cambian el mundo, que van cambiando mi vida, son las que no salen en Instagram, las que no son públicas, las que son privadas, las que ocurren en secreto de mi corazón, las que suceden sin que a veces me dé cuenta, sin que haga esfuerzo. Así crece el reino de Dios en mi vida. Por eso son tan importantes las pequeñas obras. No siempre piensa que la iglesia crece con eventos grandes, multitudinarios, miles de personas, pero en realidad la iglesia crece con la entrega diaria de personas en los secretos de su corazón sin que nadie sepa. Así crece la iglesia. Esa es la profundidad de la iglesia. Las decisiones profundas en el corazón de cada uno. Ahí crece el reino de Dios. No en grandes eventos, no en grandes actos, sino en cosas mínimas. Por eso damos valor a las cosas pequeñas nosotros. A la santidad de la vida diaria, a los pequeños detalles, a lo constante, a lo diario, a las rutinas que nos ayudan a ser más de Dios. Esas cosas que pensamos que no son importantes, que son pequeñas renuncias, sin embargo son valiosas para Dios. Cuentan en el reino de Dios. Por eso cuando hablamos de capital de gracias en Sansa siempre decimos, bueno, son nuestros pequeños aportes, que son mínimos, pero que están construyendo el reino de Dios. Como dice el Padre Kennedy, las grandes obras en la iglesia empezaron con cosas muy pequeñas, con detalles muy pequeños, con pasos muy pequeños. A nosotros nos gustaría que el Santuario Ciudad estuviera construido en el 2020, hace 4 años. Y llevamos esperando 4 años. Y todavía no llega el Santuario Ciudad. Confiemos en que llegue, por supuesto, pero las catedrales tardaron 100 años en levantarse. No quiero decir que va a tardar 100 años, pero es verdad, 100 años. Los que empezaron una catedral no la vieron acabar. Y la empezaron felices, sabiendo que estaban construyendo una catedral. Nosotros igual, cada vez que sacamos una piedra, que excavamos, estamos construyendo el santuario. Cada vez es un pequeño gesto de venir aquí al santuario, estamos construyendo nuestra vida interior, nuestro reino de Dios en nuestro corazón. Porque el reino de Dios crece en el corazón de cada uno, cuando se abre a la voluntad de Dios, cuando dice que sí, cuando acepta que Dios pueda traspasarlo y cambiar su corazón. Por eso vamos a pedirle al Señor hoy que nos ayude, ¿no?, a entender qué me está pidiendo Él, que tenga paciencia, que me abra su gracia, que deje que venga Dios a mi vida para transformarla y para cambiarla. Queremos que nuestra fe sea como ese grano, esa semilla de mostaza que es la más pequeña pero que da un arbusto inmenso. Nos gustaría, por supuesto, ser como uno de estos árboles y sentir que muchos pueden cobijarse en nuestras ramas y que no por eso nos debilitamos, sino que la raíz es la que nos mantiene en pie.
Queremos pedir a Dios que esta esperanza que vemos reflejada en esos árboles sea la que nos sostenga siempre nosotros cuando dudamos, cuando nos cuestionamos, cuando temblamos, cuando nos conmueven las dificultades, sentimos que no tenemos fuerzas. No importa, mientras las raíces sean profundas, no importa. Queremos hoy entonces pedir a Dios esa gracia. Pedir también por todos los papás hoy, para que tengan raíces hondas, para que sean ese reflejo en nuestro hogar del amor de Dios, el amor paternal de Dios, el amor que es tierno y a su vez también firme, un amor sólido, un amor estable. Esa es la paternidad que buscamos hoy. Es la paternidad que nos hace falta para tener criterios claros, para centrarnos, para descansar y sentirnos cobijados. Por eso rezamos por tantos papás para que vean en San José ese modelo, esa figura para ser justos de Dios como lo es Él. Le agradecemos a Dios por lo que nos regala, por estar aquí hoy y para que esta experiencia de subir al monte, al santuario, fortalezca nuestra fe, nos haga más sólidos, nos haga creer contra toda esperanza, nos haga no dudar de que Dios puede hacer milagros en mi corazón, aunque a veces caiga, me debilite, me sienta pecador. Y en medio de ese pecado, Dios quiere venir a hacer hondas mis raíces. Por eso lo pedimos y que Él nos regale la gracia de esa fidelidad, de esa perseverancia y que esas raíces hondas sean las nuestras.